amados hermanos. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios sea con cada uno de ustedes, que el Señor en su bondad, amor y misericordia dirija siempre nuestros pasos de acuerdo a tu voluntad. Muy buenas noches para todos. Le agradecemos al Señor una nueva oportunidad que Él nos está concediendo para poder tener este tiempo de comunión con Él, de comunión unos con otros, de aprendizaje de su palabra a través de este estudio. En las últimas semanas nosotros veníamos hablando acerca de temas de escatología. Tocábamos distintos libros de la Biblia, aunque de manera más especial hablamos del libro de Apocalipsis. Sin embargo, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, tocábamos pasajes aislados del mismo y respaldados por otros que encontrábamos en la palabra de Dios, y ya que también vimos temas de escatología basados en el libro de Mateo, de Marcos y algunos otros libros de la palabra de Dios. Pero en esta oportunidad sí quisiera comenzar un estudio verso por verso directamente del libro de Apocalipsis. Para mí es una aventura teológica, doctrinal, pues como les comenté desde el comienzo que estaba hablando sobre escatología, que no era el tema que en lo personal a mí más me agradara compartir o en el cual me considerara yo tener cierta experiencia. De hecho, no me considero un experto ni en escatología ni en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, a través de ir leyendo ambas cosas me di cuenta que es difícil, si no imposible, encontrar a una persona que pueda tener la verdad absoluta con respecto a este libro, por lo que explicamos de escatología, que hay tantas cosas que por ser un libro futurista, un libro a futuro, que faltan por cumplirse. Entonces, es muy difícil que los teólogos se pongan de acuerdo y hay muchas opiniones diferentes, muchos pensamientos distintos, muchas escuelas de interpretación diferentes de este libro. Pero es un libro muy interesante porque en el mismo, a la vez que se nos revela la parte profética de acontecimientos que han de venir en el futuro, también es un libro que nos narra cierta parte histórica, en sus primeros capítulos, de lo que estaba aconteciendo en los tiempos en que el libro fue escrito. Así es que antes de seguir hablando de este lindo libro, vamos a orar y vamos a encomendarnos en las manos de Dios para que de Él venga la sabiduría que vamos a necesitar para poder aprender del mismo. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Toda tu palabra, Señor, es rica en enseñanza para nuestras vidas. Porque tú inspiraste la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, realmente el autor eres tú. Aun cuando utilizaste hombres para escribir tu revelación, toda la verdad que ellos escribieron vino por revelación tuya. Y Padre, en este estudio que estaremos comenzando en el día de hoy del último libro de las Escrituras, en donde se cierra el canon del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, queremos pedirte, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestra guía a lo largo del mismo. Porque en este libro especialmente hay tantas cosas difíciles de entender. Pero confiamos en que tú habrás de guiarnos, iluminar nuestros pensamientos y guiarnos a tu verdad. Danos humildad, Padre. Ante todo, humildad para saber de que como seres humanos podemos fallar en ciertas interpretaciones o entendimiento de las escrituras, pero también pedir el auxilio de tu Espíritu para que nos guíe a toda verdad. También, Señor, danos sabiduría, danos ese entendimiento que necesitamos y que lo que podamos aprender del mismo lo pongamos en práctica en obediencia a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy va a ser un poco difícil entrar en la temática ya de cada versículo, porque quiero hablar de una introducción acerca de este libro, algunos datos importantes que son necesarios que
que aprendamos acerca de él mismo. El libro lleva como título Apocalipsis. En las versiones de inglés es el libro Revelation o el libro de la revelación, y de hecho algunas versiones tienen ese título de la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis de Jesucristo. No entramos en ningún conflicto con respecto al título, porque de hecho el significado de la palabra Apocalipsis es revelación, y es uno de los pocos libros de la Biblia que tiene un título propio, el Apocalipsis de Jesucristo, que escribieron el título tal y como ahora lo encontramos en la Biblia, el Apocalipsis de Jesucristo. Y esa palabra generalmente la conocemos por revelación, pero se habla de un descubrimiento, se habla de una apertura, se habla de algo que era desconocido, pero que Dios comienza a revelar. Por eso, como les decía, también el título significa revelación. Y esta revelación tiene que ver, y mire qué interesante, que para terminar la Biblia, Dios de manera clara habla del personaje central de la Biblia, del personaje que le da sentido a la Biblia. Por eso dice la revelación de Jesucristo. El tema del libro es Jesucristo, es el libro que seguramente con más claridad nos habla de Cristo. ¿Por qué? Porque en Él tendrán cumplimiento todas aquellas cosas que el Señor ya ha enseñado, que el Señor ya ha hablado a lo largo de toda su palabra. Entonces, Apocalipsis tiene como ese personaje central a Jesucristo. Más adelante vamos a ver algunos títulos que el libro nos da acerca de la revelación de Jesucristo. La palabra del título del libro también significa es hacer visible lo que estaba escondido. Lo que antes estaba escondido se hace visible. Y el descubrimiento es esto: descubrir a Jesucristo en gloria. Habla las verdades acerca del Señor Jesucristo, de su victoria final, ¿no?, de las cuales las Escrituras siempre hacen referencia, porque Cristo siempre es descrito en la palabra como el Todopoderoso, el Rey soberano, el Señor y Salvador, el Dios hecho carne. Pero Apocalipsis lo hace de una manera muy clara en la persona de Jesucristo, de quien verdaderamente es Él. El Padre revela esto al Hijo, y el Hijo se lo comunica al apóstol Juan a través de un ángel. Ahora, aquí entramos ya al otro tema. ¿Quién es el autor del Apocalipsis? Obviamente, en 4 versículos, 3 en el versículo 1 al principio del libro y en un versículo al final del libro, en el capítulo 22. En el capítulo 1, los versículos 1, 4 y 9, el apóstol se identifica como el autor del libro. Podemos leer eso de una vez. Dice Juan, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. De vuelta, aquí la palabra siervo es esclavo. Doulos, en griego, esclavo. Verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yéndonos al final del libro, allá en el capítulo 22 y el versículo 8, dice: yo, Juan,
soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me postraba estas cosas. Voy a leer de una vez el 9 para dejar en claro esta situación de Juan. Pero él me dijo, mira, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Por qué leí el 9? Bueno, el 8 identifica a Juan, pero también habla de una acción equivocada que Juan quería hacer, adorar a un ángel, y el ángel lo corrige, le dice, no, yo soy un consiervo como tú, adora a Dios. Entonces queda claro que escrituralmente este libro fue escrito por Juan, hay identificación en el libro del autor, pero también eh, los primeros creyentes que continuaron la tarea de enseñanza recibida de los apóstoles, también ellos afirmaron que Juan era el autor de estos libros, ¿no? Ellos tuvieron el privilegio de leer el libro en su forma original y ellos testificaban que eran Juan. Alguno de ellos fue Justino Mártir, Ireneo, Clemente Alejandrina más adelante y Tertuliano. Ellos estaban vivos todavía cuando el libro original fue entregado a las iglesias y sostuvieron siempre que el apóstol Juan era quien lo había escrito. Si existen algunas diferencias en la forma de escritura entre los otros escritos de Juan, porque Juan también escribió el Evangelio, según San Juan, y 3 epístolas. Pero las diferencias en su estilo son realmente mínimas, son insignificantes, que cualquiera puede decir es Juan el autor del Apocalipsis. Y existen incluso algunos paralelos que son tan parecidos, tan impactantes, ¿no?, entre el Apocalipsis y las demás obras de Juan, como por ejemplo, Juan en su Evangelio, en sus cartas y en Apocalipsis se refiere a Jesús como el verbo, como el verbo. Ellos también, Juan ve en su Evangelio y en Apocalipsis a Jesús como el Cordero. Son los únicos dos libros en los que se menciona a Jesús como el Cordero. Y también, tanto el Evangelio como Apocalipsis, el Evangelio de Juan como Apocalipsis, ven a Jesús como un testigo. Ahora, ¿cuándo se escribió Apocalipsis? La mayor parte de teólogos y comentaristas están de acuerdo en que este libro se escribió en la última década del primer siglo, entre el año 94 al año 96 del primer siglo. Recordemos que Juan fue el último que murió entre los apóstoles. Él fue el último. Se cree que en el año 96 después de Cristo, terminando poco tiempo antes el libro de Apocalipsis. Fue el único que no murió, digamos, sacrificado. Murió de anciano, pero algunos creen que como él había sido desterrado a la isla de Patmos, que fue el lugar donde escribió el libro, algunos piensan que murió incluso de hambre, porque la isla de Patmos es una isla rocosa, es una isla estéril, ¿no? Y se cree que Juan sufrió. Y él, en una parte del libro, lo vamos a ver algún día en el futuro, habla acerca de que la causa por la cual él estaba en la isla de Patmos era por el testimonio de Jesucristo, por proclamar el evangelio de Jesucristo. Entonces todos, la gran mayoría, digo, de comentaristas, teólogos, dicen que Juan escribió el libro en esa última década. Algunos dicen que no. Algunos piensan que fue durante el tiempo de la persecución de Nerón, ¿no? Los que están de acuerdo con que fue en la última década era la persecución, era el gobierno del emperador Domiciano, que gobernó en esa época. Y hay algunas cosas que lo confirman, porque en la época de Nerón, ¿no?, las iglesias a quienes Juan se refiere en los capítulos 2 y 3, a quienes le escriben en los capítulos,
En el tiempo de Nerón, aun cuando Nerón era cruel, eran iglesias fuertes. Ahora, cuando Juan escribe las 7 cartas a las 7 iglesias, Juan narra una situación difícil en algunas de las iglesias, como que algunas ya estaban decayendo. Esas 7 cartas fueron escritas a las iglesias en la región que hoy se conocemos como Turquía, antes era conocida como el Asia Menor, en esa región estaban. También esa región fue conocida en algún tiempo como Galacia, la parte esa donde estaban las iglesias a quienes Juan les escribió. Entonces, vemos que Apocalipsis es un libro que habla de la revelación de Jesucristo, que da a conocer de una manera clara la persona de Cristo, los acontecimientos finales de él. Ya vemos también que su autor es el apóstol Juan. Él fue quien escribió este libro. Y ya vimos también que la fecha fue probablemente del año 94 al año 96 de la era cristiana, a finales del primer siglo de nuestra era. En el contexto histórico, ¿qué estaba sucediendo cuando Juan escribió eso? Lo hemos mencionado. Juan, el último apóstol que sobrevivió, era un hombre de edad ya muy avanzada y estaba viviendo en exilio en la isla de Patmos. Es una isla frente a las costas del, del, sureste de Éfeso, sureste de Éfeso, a las costas del Asia Menor, aunque se le identifica como una isla que pertenece a Grecia. Está ubicada en el mar Egeo. Las autoridades habían expulsado a Juan, probablemente de Éfeso, donde él había sido pastor, por causa de su predicación fiel del Evangelio. Y ahí en Patmos, Juan recibió una serie de visiones en las cuales Dios le mostró las cosas que habrían de suceder en los tiempos finales para darlas a conocer a la iglesia. Cuando Juan fue arrestado, estaba en Éfeso. Él estaba sirviendo en aquella iglesia y también servía a iglesias en ciudades que estaban cercanas, ¿no? Y cuando él fue enviado a Patmos, él buscó siempre fortalecer las congregaciones y como ya no podía estar en persona, Juan dirigió el Apocalipsis, el libro completo, y de manera específica las cartas a las 7 iglesias, esas 7 cartas, pero todo el libro va dirigido también a ellas de manera especial, pero sin embargo esto no significa que no nos digan nada a nosotros, porque toda la palabra de Dios es para todos, pero los primeros destinatarios eran las iglesias que estaban en esa región de lo que hoy conocemos como Turquía. Las iglesias, la situación que vivían era muy difícil, estaban empezando a sentir los efectos de la persecución. Seguramente ya habían martirizado a algunos cristianos, ya habían muerto algunos cristianos por causa de la fe. Y Juan mismo estaba sufriendo el exilio por causa de la fe. Pero por causa de la persecución estaba a punto de irrumpir una furia total en contra de aquellas iglesias a quienes el apóstol Juan amaba de una manera muy, pero muy especial. Si usted quiere, vamos a ver ahí en el verso, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, ¿no? Capítulo 2, versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El apóstol estaba animando a aquellas iglesias a mantenerse fieles al Señor. Él les mandó el mensaje, realmente era un mensaje de esperanza, diciendo que Dios está en control soberano sobre todos los acontecimientos de la historia humana. Y aunque frecuentemente el mal parece haber inundado todo y los hombres impíos, ¿no?,
se consideren todos poderosos. No son así, ya que su condenación será definitiva y será verdadera. Cristo vendrá como el Rey soberano a juzgar y a gobernar. Y miren, mis hermanos, al leer Apocalipsis, esto debe de darnos a nosotros también de esperanza. Estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales pareciera ser que el mal está venciendo al bien. Vemos tantas situaciones de pecado, vemos tantas manifestaciones en las cuales la gente está aceptando cosas de parte del enemigo de nuestras almas y del enemigo de Dios, y algunas tan sutiles con apariencia de bondad. Sin embargo, así como aquellas iglesias recibieron este libro de Juan para darse ánimo, animémonos, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Una de las cosas que seguramente más se ha hablado en los últimos meses es el tema de esta pandemia que estamos sufriendo. Esta pandemia, mis hermanos, ha traído incertidumbre, ha traído confusión, ha traído temores sobre todo el mundo. Ahora, no estamos negando que estemos en medio de una pandemia que es difícil. Hemos visto personas queridas morir, otras enfermarse, algunas de ellas con cuadros sumamente graves. En otros casos hemos oído historias de personas que no han sido tan severos los síntomas de este mal y otros que quizás no han sentido casi nada y algunos que ni cuenta se han dado, ¿no? Pero déjenme decirles que la mayoría de las personas están muy, pero muy asustadas por esta pandemia. Sin embargo, aunque no la negamos y no decimos que seamos descuidados e irresponsables, sí debemos decir, confiemos en Dios, porque Él está en control de todas las cosas. Él es el soberano. Este libro también anuncia grandes males sobre el mundo. En los tiempos de la historia y en los tiempos finales, en los tiempos cuando ya pasó a las iglesias, y en los tiempos también que habrán de venir en el futuro. Pero finalmente, Dios sigue en control de todas las cosas y Él sigue guiando los destinos de la humanidad hacia el propósito que Él se trazó antes de la fundación del mundo. Y nosotros confiamos en Cristo, estamos en sus manos, no en las manos de ningún mal que podría sobrevenir a este mundo. No, estamos en las manos de Cristo. Y en las manos de Él podemos sentirnos seguros. Aunque repito, y no estoy contradiciendo, porque hay gente que piensa cuando habla así, se contradice, aunque repito, cuidémonos, porque también la Biblia dice que no debemos de tentar a Dios. En ese cuadro de la tentación en Mateo 4, el diablo le dijo a Jesús que hiciera cosas, oiga, que Jesús, con excepción de adorarlo a Él, ¿verdad? Porque Jesús sabía que no podía adorarse al diablo. Pero Jesús podía convertir las piedras en pan. No lo hizo. Jesús sabía que su padre podría cuidarlo si se lanzaba del pináculo del templo. En una ocasión los judíos quisieron apedrearlo y pasó en medio de ellos sin que nadie lo tocara. Pero Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Con confianza en Dios, pero con sabiduría para actuar con prudencia. Y no tener un temor extremo que nos paralice. No tener nosotros un temor que me voy a morir si me da o ya me va a dar. No. Es decir, Dios me cuida, me guía a cuidarme, observo todas las medidas que debo observar y estoy en las manos de Dios. Que al final, Él es quien determina todas las cosas. Él es el soberano. A lo largo del Apocalipsis vamos a encontrar algunas situaciones en las que nos vamos a dar cuenta de que a pesar de lo grave que parezcan las cosas, Dios sigue gobernando. Dios sigue en su soberana voluntad, guiando todas las cosas y todos los acontecimientos en la historia de acuerdo a su voluntad. Ahora, ¿qué temas toca Apocalipsis?
Vamos a dividirlos en dos. Los temas históricos. Los temas históricos. Aunque primordialmente el libro es profético, porque ya desde el capítulo 4 va a empezar a hablar acerca de los acontecimientos futuros. Los versículos del 1 al 3 sí nos proveen de un material histórico, de cosas que ya sucedieron, ¿no? Y es aquellas 7 iglesias a quienes las cartas fueron dirigidas. Eran iglesias que existieron en el Asia Menor, decimos la Turquía moderna. Y la mayoría está de acuerdo en decir, Juan escogió esas 7 iglesias para dirigir estas sus cartas porque había ministrado en ellas, porque había servido en ellas. Y mire, las vamos a ver una por una cuando llegue el momento. Pero desde ya le digo, de las 7 iglesias, hay solo 2 a las cuales el Señor no le reprocha nada. Las otras 5, el Señor tiene algo que reprocharles. Y a algunas, hay algunos reproches muy serios que incluso parecieran que están haciendo cosas que no son propias de una iglesia del Señor. Alguna incluso me llama que a Jesús lo tienen afuera tocando a la puerta, como que han sacado al Señor y han empezado a gobernar la iglesia a los hombres. Esas cartas deben hacernos pensar a nosotros y examinar nuestras iglesias. ¿Cómo estamos? Cada carta, si bien es cierto, fueron dirigidas a iglesias que existieron en ese tiempo de la historia, en el primer siglo, a finales del primer siglo, no quiere decir que no tengan mensaje para nosotros. Tienen mensaje para nosotros y tienen un mensaje muy serio para nosotros, porque la palabra de Dios es relevante a toda edad, a toda iglesia, en todo tiempo. Cuando la veamos una por una vamos a darnos cuenta y es de que nos pongamos a pensar qué cosas hay en mi iglesia con las cuales yo me identifico con aquellas iglesias. ¿Qué cosas debo agradecerle a Dios porque veo que la iglesia está haciendo bien de acuerdo al señorío de Cristo? ¿Y qué cosas veo en mi iglesia que necesito corregir porque no estoy haciéndolas agradando a Dios? Y esto es algo que como iglesia tenemos que constantemente que evaluar en nosotros. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿Qué debemos continuar haciendo? ¿Qué debemos corregir? Y digo con mucha seriedad, ¿sabe por qué? Aquella 7 iglesia ya no existe. Ya no existe. Lamentablemente, Dios ya no las pudo soportar. No porque no tuviera el poder, sino que las iglesias no actuaban en la voluntad de Dios. Aún aquellas 2 a las que no habían reproches, es probable que producto de la persecución hayan desaparecido. Pero las 7, el día de hoy, no existen. Muy bien, eso es hablando de la historia. Hablando de los temas teológicos, como se habla de que es la revelación de Jesucristo sobre cualquier otra cosa, el libro va a hablar de la persona de Jesucristo. Y nos lo muestra de diferentes formas. Mire, el libro da una serie de títulos al Señor. Y cada uno de esos títulos nos dan un tema de estudio. De quién es la persona de Jesucristo. Vamos a mencionar algunos de ellos. El libro nos habla de Jesucristo como el Hijo de Dios glorificado y ministrando entre las iglesias. Él es el que está en medio de las iglesias. Pero él, en las palabras fuertes de advertencia, les dice que si no se arrepiente, que si no cambian las cosas que deban de cambiar, va a quitar su candelero. Es el Hijo de Dios glorificado en medio de las iglesias. A la vez, a la actualidad esto debe darnos un mensaje.
Un mensaje que puede ser un mensaje que nos debe causar confianza y temor. Confianza al saber que Jesucristo está en su iglesia. Él es el Señor, Él es el Rey. Y confianza, perdón, y temor al saber que Él como juez y como Rey también está juzgando lo que hacemos bien y mal. Entonces, Jesús está en medio de la iglesia para darnos confianza, pero también para decirnos, tengan cuidado, yo estoy con ustedes, por eso condúzcanse en santidad. Más adelante va a recibir títulos como el testigo fiel. Y este título nos habla de alguien que ve todas las cosas y que nunca se equivoca al juzgarlas ellas. Un testigo fiel nos habla de alguien que sus palabras son verdaderas. El libro le da a él, usa con él ese término, el primogénito de los muertos. Aquí nos habla de algo bien interesante, mis hermanos. El primero que resucitó, pero no va a ser el último. El primero que resucitó para dar esperanza a sus seguidores, a sus creyentes, de que así como él resucitó, ellos también resucitarán. Ahora, Jesús, siendo el primogénito, él es el único, escuche bien, el único que ha resucitado y vive para siempre. Nadie más ha resucitado para vivir para siempre. Nadie. Cuando los ministerios de Jesús, en el ministerio de Jesús, vemos que resucitó a algunos. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, el acontecimiento tal vez más conocido de que Jesús lo resucitó. También sus apóstoles, Pedro resucitando a Dorcas, Pablo resucitando a Tíquico. Sí, pero esas personas resucitaron como muestras del poder de Dios, pero volvieron a morir. Y al morir, están esperando el regreso glorioso de Cristo para que lo resucite para vivir para siempre como Él. Pero en la actualidad, Él es el único. La Biblia no habla de ninguna otra persona que haya resucitado y que haya sido ascendido al cielo y que viva para siempre. Solamente Cristo Jesús. Esto es muy claro. En la Biblia no encuentro usted ningún otro personaje que haya resucitado para vivir para siempre. Y en cualquier religión donde enseñen que alguno de sus personajes ya resucitó y está en el cielo, no es cierto. La Biblia no lo dice. La Biblia lo dice solamente de Cristo Jesús, el primogénito de los muertos. Y dice, el soberano de los reyes de la tierra. Esto tenía mucho impacto en el tiempo cuando se escribió el libro y en el tiempo de hoy. ¿Por qué? Cuando se escribió el libro, recuerde, el imperio romano era el que gobernaba y el emperador era la figura máxima. Habían reyes en otras civilizaciones, en otras naciones, no, pero el más sobresaliente era el emperador romano. Pero aún así, no, como la iglesia existía dentro de este imperio, aún así lo que Cristo está dejando bien claro es lo siguiente: los reyes pueden tener cierto mandato terrenal, pero están bajo la autoridad del que es soberano de los reyes de la tierra. Estos tres títulos lo dice desde el principio en Génesis, en Apocalipsis 1:5. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Aun cuando Cristo en su primera venida, él estaba siendo juzgado por Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, cuando ve que no le respondía, le dice, no me contestas nada. ¿No sabes de que yo tengo la autoridad de soltarte o de matarte? Y Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías
si no te fuera dado por el Padre. ¿Qué le está diciendo? Poncio Pilato, la autoridad que tienes es porque mi Padre te lo permite. Así de simple. Los reyes que están sobre la tierra no pueden hacer nada si Dios no lo permite. Y alguien dirá, pero entonces, ¿por qué se hacen maldades? Dios permite tales cosas. Porque el corazón de aquellos reyes está ofuscado por el pecado. Pero llegará el momento en que Dios también los traerá a juicio delante de Él. Otro título que se le da aquí a Jesucristo es el Alfa y la Omega, principio y fin. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega es la última letra del alfabeto griego. La idea aquí es Cristo es principio y Cristo es fin. Y entre el principio y el fin, Él gobierna todo. Cristo principio, Cristo el fin. El que es y que era y que ha de venir, oiga ese título, el Todopoderoso. Un título que solo se le puede asignar a Dios. Pero sabemos que Jesús es Dios y por tanto Él es el Todopoderoso. Se le conoce también de una manera más clara como el primero y el último. No hay antes de Él, no hay después de Él. El Hijo del Hombre, título que también, especialmente en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas tiene, pero que también hace referencia en el libro de Daniel. Y dice, como el que estaba muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Lo que Cristo establece lo que Juan establece de Jesús, perdón, con este término es el mismo que estuve en la tierra predicando el mensaje de Dios al mundo. Aquel que llamó a 12 ayudantes para que estuvieran con él, ese mismo soy yo. No se confunda, no soy un diferente personaje, soy yo. Es Cristo Jesús, el mismo. Estuve muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Hay otros títulos que le dan ahí como, por ejemplo, y solo los voy a mencionar en su tiempo, los vamos a estudiar de una manera más detenida. El Hijo de Dios, el Santo y Verdadero, el Amén, el Testigo Fiel y Verdadero, el principio de la creación de Dios, el León de la tribu de Judá, el Cordero en el cielo con autoridad para abrir el título de la propiedad de la tierra, el Cordero que está en el trono, el Mesías que reinará por siempre, el Verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, majestuoso, quien regresa en esplendor glorioso para conquistar a los enemigos, como la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Todos estos términos que se refieren a Cristo son temas teológicos. Tienen sus implicaciones acerca de la enseñanza que la palabra de Dios a lo largo de toda ella nos da de quién verdaderamente es Jesucristo. Nos habla también de otros temas, ¿no? La iglesia es advertida del pecado y es exhortada a la santidad. Nos habla de la adoración en el cielo. Nos habla también acerca de el ministerio de los ángeles. Pero no podemos negar que la contribución más importante de Apocalipsis es en el campo escatológico, o sea, las últimas cosas. Y en este tema, él habla de la última batalla en la historia de la humanidad, habla de la carrera y derrota definitiva del anticristo, habla del reino de los 1000 años de Cristo, habla de las glorias del cielo y el estado eterno, el estado final de los impíos y de los justos. Y finalmente, es un libro que declara que Dios providencialmente gobierna sobre los reinos de los hombres y cumplirá sus propósitos soberanos independientemente de la oposición humana o demoníaca. ¿Qué me dice esto? Dios triunfa. Jesucristo es vencedor. Nada ni nadie podrá derrotarlo, ni nada ni nadie podrá detener su plan y sus propósitos para el mundo, para su iglesia. El reino.
Esos son los temas que este precioso libro trata y que van a ser muy interesantes cuando ya entremos al estudio de este libro versículo por versículo. Este libro, hermanos, como hemos comentado, tiene ciertas dificultades y ha dado lugar a diferentes escuelas de interpretación que es importante que nosotros también podamos ver, ¿no? El simbolismo que el libro nos presenta han producido diferentes enfoques en cuanto a la interpretación del mismo. Pero hay 4 enfoques principales. Primero, el enfoque preterista. La palabra pretérito significa pasado. Y el enfoque preterista interpreta el Apocalipsis como los acontecimientos que ya sucedieron en el primer siglo, en el tiempo del Imperio Romano. Hablan de que todo lo que el libro habla ya pasó, ya se vivió y ya se dio, ¿no? Solo lo tenemos ahí como una referencia de hechos que ya sucedieron para ayudarnos a vivir en esta tierra en la voluntad de Dios, porque déjeme decirle, las distintas escuelas de interpretación provienen de creyentes, de personas que creen en Dios, pero ven Apocalipsis de una manera diferente. El preterista dice, sí, es un buen libro, el Dios lo inspiró, es parte del canon de la Biblia, es un libro inspirado por Dios, pero lo que nos narra son acontecimientos que ya sucedieron, que la iglesia ya pasó y que no tienen ninguna referencia a hechos futuros. Pero esta posición entraría en conflicto con que el libro es un libro profético para un futuro y que deberían de ser leído y la profecía debería ser repetida en adelante. Y no se puede ver los acontecimientos de Apocalipsis como ya cumplidos. Por ejemplo, nos habla del regreso de Cristo. Cristo no ha regresado. Y no podemos espiritualizar ese regreso como algo decir que Él regresó para estar en espíritu con sus iglesias y sigue en espíritu con sus iglesias. Porque se habla de un regreso corporal de Cristo, visible. Entonces, la escuela preterista no tiene respaldo ni con el mismo libro, ni con el resto de los libros de la palabra de Dios. Luego viene el enfoque que se conoce como historicista. Y el enfoque historicista es el siguiente, viene de historia. Ve el libro de Apocalipsis como una panorámica de la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el presente, ¿no? Y ellos ven en el simbolismo acontecimientos que han sucedido en la historia de la humanidad y que tienen que ver con la iglesia, como por ejemplo, cuando Roma fue invadida por los bárbaros, cómo surgió la iglesia católica romana, la historia de los diferentes papas, el surgimiento del Islam, o sea, la religión musulmana, la Revolución Francesa, ¿no? Incluso podrían verse ahí vestigios de la Reforma. Pero este método le quita al Apocalipsis cualquier significado para los que fue escrito. O sea, aún la parte histórica de las iglesias, fíjense, las 7 iglesias, la escuela historicista dice que las 7 iglesias narran 7 tiempos diferentes en la historia de la iglesia a lo largo de los siglos, ¿no? Pero obviamente esto no puede interpretarse tampoco de esta manera, ¿no? También ignora los límites que el libro pone a los tiempos en que los hechos van a acontecer, ¿no? Y a veces dentro de esta misma interpretación histórica, los mismos historicistas están en conflictos entre ellos y tienen muchos desacuerdos. No ubican a veces los tiempos en los cuales ellos no ubican de una manera ¿cómo le puedo decir? No están de acuerdo
Mejor dicho, no están de acuerdo en cómo ubicar los distintos acontecimientos. Algunos los ubican en unas fechas y otros los ubican en otras fechas. ¿No? Entonces, esta es la escuela historicista que habla de Apocalipsis, nos está diciendo los distintos tiempos en la historia de la humanidad. Luego viene el enfoque idealista e interpreta el Apocalipsis solamente como una lucha cósmica que existe entre las fuerzas y el bien y el mal. Entonces dicen, la interpretación idealista es el Apocalipsis solamente nos habla de las luchas que hay en todo tiempo en la historia de la humanidad entre el bien y el mal. Pero este enfoque idealista no hace ningún uso de las referencias históricas y no toma el libro como profecía. Dice, no, el libro, su contenido viene siendo como un poema y usa las figuras para darle vida a ese poema y el tema del poema es la lucha entre el bien y el mal y saber que al final el bien vencerá. Esa es la escuela idealista y ignora que el libro tiene el propósito principal de ser profético y entonces no le da al libro ninguna relación con acontecimientos históricos. ¿No? Se convierte solamente en una colección de historias diseñadas para enseñar la verdad espiritual, solamente. No tiene nada que ver con historia. Y la última escuela, que es la que la gran mayoría de teólogos serios acepta, es el enfoque futurista, el cual dice que los capítulos del 6 al 22 aún son futuros, que los capítulos literal y simbólicamente muestran personas y muestran acontecimientos reales que aún están por cumplirse en la escena mundial. Describen los acontecimientos que van a rodear la segunda venida de Cristo. Describen el milenio, que es a futuro. Describen el juicio final, que es a futuro. Describe el estado eterno de la humanidad, tanto salvos como injustos, que es a futuro. Y en realidad esta es la postura más aceptada porque interpreta el libro como libro profético y también respeta el, el proceso o el método, mejor dicho, gramático histórico. ¿Qué quiere decir? Bueno, es un libro a futuro, pero también respeto que los capítulos del 1 al 3 nos están hablando de hechos que ya acontecieron. No significa que porque ya acontecieron en estos capítulos no encontremos mensajes para personas en el futuro, pero sí significa que originalmente, por ejemplo, las cartas fueron escritas a iglesias existentes. Aunque cada carta que fue escrita en las iglesias, como lo mencionamos al principio, también tiene mensaje para nosotros. También es relevante para nuestra época. También es importante que lo tomemos en cuenta. Básicamente, eso es lo que habla este libro. Y a partir del próximo jueves, vamos a estar entrando ya en materia, versículo por versículo. Pero yo le animo a que usted empiece a leer el libro. El libro tiene 22 capítulos, ¿no? Es un libro, usted lo puede leer en muy poco tiempo, pero también va a ver que en la medida que lo estudiamos, vamos a estarnos deteniendo, analizando cada pasaje y tomando de él la mejor enseñanza. Preguntándole a Dios, ¿qué me dice este pasaje acerca de Jesucristo? Porque da revelación de él. ¿Qué me dice de quién es él? Luego también usted tendrá que preguntarle al libro, ¿qué me dice este libro acerca de mí mismo? ¿Quién debo ser yo para Cristo? Y también debe preguntarle, ¿cómo debo de ser? ¿Cómo debo de actuar en la medida que voy conociendo esta revelación de Jesucristo? Sabiendo quién es Él, sabiendo quién soy yo y sabiendo cuál es su voluntad para mi vida.
Es una tarea, como les digo, es una aventura, si se quiere tomar de esa forma, algo muy emocionante. Debe ser muy emocionante. Va a ser muy emocionante. Y vamos a aprender juntos. Estoy seguro que nos va a dejar mucha enseñanza, que nos va a ser útil hoy. Y nos va a dar mucha esperanza con respecto a lo que pueda venir en el futuro. Y una cosa de las que espero al estudiar este libro es que se nos quite todo temor, cualquier temor que pudieran producirnos acontecimientos que están sucediendo o que puedan suceder en nuestro medio. No para llenarnos, hermanos, de una superfe falsa, sino para establecer de que el Señor está en control de todas las cosas. Y aprendamos a descansar en Él, a confiar en Él. Y sabiendo que Él está en control de todas las cosas, vivir sin temores, vivir glorificando su nombre, vivir confiando plenamente en Él. Porque Él es el Todopoderoso y Él está sobre todo y sobre todos. Recuerde que cuando Juan escribió el libro y la parte histórica, cuando él escribió a las iglesias, la situación era muy difícil para ellas, por dentro y por fuera. Había muchas manifestaciones hasta heréticas dentro de algunas iglesias, pero también estaban padeciendo la persecución del Imperio Romano. Y Juan lo escribió para animarles, para fortalecerles, para decirles, miren, sobre todo y sobre todos está Cristo Jesús. Él es el que gobierna, Él es el Todopoderoso, Él es el testigo fiel. Y Él nos ama y Él está con nosotros. Que Dios nos ayude, que su Espíritu nos ilumine. Y desde ya le empiezo a animar a que empiece a leer. Lea por lo menos el capítulo 1 de Apocalipsis para el próximo jueves. No sé si vamos a avanzar todo el capítulo, va a ser difícil que terminemos el capítulo porque tiene tanta riqueza, pero no vamos a ir corriendo tampoco. Y si Cristo vuelve y nos encuentra sin terminar el libro, gloria a Dios, gloria a Dios. Y si podemos tener el tiempo de terminarlo, gloria sea también al Señor. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias por tu amor. Al ver esta introducción a este libro, Padre, tan precioso, desde ya empezamos a ver esas muestras de quién es Cristo Jesús y de la forma que nosotros debemos vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos revela de él. Señor, danos un corazón sumamente interesado en conocer más de esta palabra, que como lo escribe el apóstol Pedro, que deseemos como niños, como bebés, esa leche espiritual no adulterada, la cual nos hará crecer en madurez. Padre, que dediquemos tiempo, que dediquemos esfuerzo para conocer más y más tu verdad. Ayúdanos. Gracias, Señor amado, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, porque Él es nuestro único Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor bendiga sus vidas y nos seguimos viendo mañana en el devocional a las 9 de la mañana, el domingo en nuestra transmisión del culto y el martes en los cultos de oración y en todas las demás, los demás programas de la iglesia de los diferentes ministerios. Que Dios le bendiga grandemente. Que tenga una noche muy bendecida.